Hola compañeros, mi nombre es Diana Marcela Rincón Rodríguez, soy licenciada en Matemáticas y Física, laboro en la ciudad de Villavicencio en la institución educativa Anthony Apis. Tengo a cargo los grados sextos y 11 en Matemáticas y Física de noveno, décimo y 11. Hola compañeros, mi nombre es Ferney Herrera Cubillos, soy licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Los Llanos, trabajo en la institución educativa Colegio Miguel Ángel Martín. Me desempeño como docente de aula en los grados de séptimo a 11 en la asignatura de Física y en los grados sextos con Geometría. Cordial saludo, profesora Natalia Maestrantes. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez Leal, licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de Los Llanos. Actualmente laboro en la institución educativa Alberto Lleras Camargo, ubicada en el barrio Estero de la ciudad de Villavicencio. En esta institución llevo trabajando alrededor de 8 años. Este año oriento Matemáticas y Geometría a grado noveno y Matemáticas a grado décimo y undécimo. Es un placer compartir con ustedes este espacio. Buenas noches, mi nombre es Edison Fabián Lesmes Jara, soy licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Los Llanos. Actualmente me encuentro laborando en la institución educativa Colegio Miguel Ángel Martín de la ciudad de Villavicencio. Trabajo con los grados décimo y 11. El siguiente trabajo que vamos a exponer son los referentes curriculares que presentan los lineamientos curriculares en matemáticas. Entonces, frente a eso, vamos a iniciar indicando esta presentación que se ha dispuesto para tal efecto. Entonces, en primera instancia, tenemos lo que nombramos como referentes curriculares. Hay una pregunta fundamental: ¿de dónde provienen las concepciones acerca del conocimiento matemático escolar? Esto pues tiene que ver en lo que al quehacer matemático se refiere. Algunos profesores lo asocian con la actividad de solucionar problemas, otros con ordenar saberes matemáticos establecidos y otros con el construir nuevos saberes a partir de los ya conocidos, siguiendo obviamente reglas de la lógica. El conocimiento matemático escolar es considerado por algunos como un conocimiento cotidiano que tiene que ver con los números y las operaciones, y por otros como el conocimiento matemático elemental que resulta de abordar superficialmente algunos elementos mínimos de la matemática disciplinar. Puesto así que a través de la historia han existido múltiples posiciones y discusiones sobre el origen y la naturaleza de las matemáticas. Entonces, a continuación explicaremos desde los lineamientos curriculares cada uno de estos referentes. El primer planteamiento es el platonismo. Aquí menciona que las matemáticas objetivas son imperecederas, no varían ni desaparecen independientemente de que alguien las conciba o no. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras siempre será verdadero independientemente del lugar, la época y la persona que lo utilice. Un representante del platonismo es Kurt Gödel, quien trabajó bastante respecto a esta forma de pensamiento. Entonces, lo que podemos determinar es que en la filosofía de la matemática, el platonismo matemático es una corriente de pensamiento que afirma que los elementos matemáticos no son simplemente invenciones humanas, sino que son objetos abstractos que existen por sí mismos. El platonismo matemático es una forma de realismo filosófico aplicado a los objetos matemáticos. Propone que los objetos poseen existencia propia e independiente de los seres humanos, de modo que las leyes de la matemática son equiparables con las leyes de la naturaleza. Siendo así, los fundamentos de la matemática no pueden encontrarse en los axiomas establecidos por la mente humana, sino en el ámbito donde existen los mismos objetos matemáticos. Entonces, obviamente es una invención de la mente humana, y de esa misma manera
se van a encontrar ese tipo de demostraciones. Ahora continuamos con el logicismo. El logicismo, aquí dice que considera las matemáticas que son una rama de la lógica con vida propia, pero con el mismo origen y método, y que son parte de una disciplina universal que regirá todas las formas de argumentación. Esa es la parte fundamental de este concepto de logicismo. Es más la forma de argumentar mediante la lógica. Respecto a ello, entonces se considera que la matemática no es otra cosa que una extensión de la lógica. Por lo tanto, toda la matemática, o por lo menos buena parte de ella, es reducible a los principios de la lógica, en el sentido de que las verdades de la matemática son deducibles de las verdades lógicas. Gracias, esto se puede decir que gracias a los avances de las ciencias naturales con las teorías físicas de Newton, la humanidad se movía en una fe y en el progreso. Parecía que toda la realidad era explicable por métodos cuantificables. Frente a esto, Kant es uno de los forjadores del proyecto ilustrado donde las matemáticas y las físicas son conocimientos posibles y progresables, mientras la metafísica no lo es. El de aquí podemos decir que el logicismo trata de sustentar todas las matemáticas en la lógica. Existen dos tipos de logicismo: el logicismo fuerte y el logicismo débil. En cuanto al logicismo fuerte, este argumenta que todas las verdades matemáticas son reductibles a un sistema de axiomas, definiciones, teoría de conjuntos y la lógica del primer orden. En cambio, el logicismo débil nada más sostiene que los teoremas matemáticos son reducibles y probables a través de la teoría de conjuntos, la lógica de primer orden, axiomas y definiciones. Bueno, continuando con el referente sobre el formalismo. Para el formalismo, en materias relacionadas con los fundamentos de las matemáticas, la filosofía de las matemáticas y la filosofía de la lógica, una teoría sostiene que las proposiciones de las matemáticas y la lógica pueden considerarse como declaraciones sobre las consecuencias de ciertas reglas de manipulación de símbolos o términos o cadena de caracteres. David Hilbert es uno de los principales representantes del formalismo. Para esta corriente, las matemáticas son una creación de la mente humana y considera que consiste solamente en axiomas como expresiones formales. Para un formalista, las matemáticas comienzan con la inscripción de símbolos en el papel. Sostiene que las matemáticas son solo un lenguaje y una serie de juegos bajo unas reglas que forman un sistema cerrado y que puede ser descubierto y definitivamente establecido. En la actividad matemática, una vez fijados los términos iniciales y sus relaciones básicas, ya no se admite nada impreciso u oscuro. Todo tiene que ser perfecto y bien definido. Bueno, pero ¿qué tanto énfasis formalista hay en la educación matemática de nuestros establecimientos educativos? Consideramos que este énfasis en la actualidad es poco productivo. Hoy en día nuestros estudiantes exigen otras formas de enfocar la enseñanza de las matemáticas. Continuamos con el intuicionismo. La matemática en el intuicionismo es una creación de la mente humana. Las matemáticas se pueden construir, que han de partir de lo intuitivamente dado, de lo definido y que solo existen lo que en ellas haya sido construido mentalmente con ayuda de la intuición. Lucian Brouwer es uno de los principales representantes del intuicionismo. En esta corriente, la matemática es considerada como el fruto de la elaboración que hace la mente a partir de lo que percibe a través de los sentidos. Por decirlo así, cuando hablamos de intuitivamente. Y también como el estudio de esas construcciones mentales cuyo origen o comienzo pueden identificarse con las construcciones de los números naturales. El principio básico de esta corriente es que las matemáticas se pueden construir, que han de partir de lo intuitivamente dado, de lo finito y que solo existe lo que en ellas haya sido construido mentalmente con la ayuda de la intuición.
Sostiene que las matemáticas son una creación de la mente humana. Por lo tanto, los números y otros objetos matemáticos son meramente entidades mentales que no pueden existir a menos existan humanos que piensen en ellos. Finalmente, el construccionismo requiere para la prueba de la existencia de un objeto matemático que él mismo pueda ser encontrado o construido. Para esta escuela no es suficiente la prueba por contradicción clásica, reducción al absurdo. Georges Cantor es uno de los principales representantes de esta corriente. Esta corriente está muy relacionada con el intuicionismo porque también considera que las matemáticas son una creación de la mente humana. El construccionismo matemático es muy coherente con la pedagogía activa y se apoya en la psicología genética. Se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la construcción de los conceptos matemáticos. Bueno, generamos esta inquietud. ¿En qué medida el trabajo en clase de matemáticas tiene un enfoque constructivista? Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que plantean los lineamientos curriculares frente al pensamiento métrico del sistema de medidas. Primero plantean que en este caso hay un acercamiento a través de las actividades de la vida diaria, es decir, que los niños se acercan a los diferentes conceptos y desarrollan los diferentes conceptos de medición a través de sus actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando realizan algún juego o deporte, cuando acompañan a sus padres de familia a hacer mercado. En estas situaciones, los niños empiezan a desarrollar esos conceptos de medición. También plantea que es importante la construcción de la magnitud como objeto de medición y la comprensión y el desarrollo de procesos de medición. Esto quiere decir que es muy importante primero, antes de dar a conocer los diferentes instrumentos de medición como metros, reglas, cronómetros, construir con los niños a través de las diferentes experiencias y elementos de su entorno patrones de medida, es decir, cómo van llegando a un concepto de lo que es una magnitud y a comprender cómo se desarrolla un proceso de medición. Entonces es importante esa parte, como lo mencionan los lineamientos. También menciona que es necesario conocer el desarrollo histórico de la medición, es decir, cómo en las diferentes civilizaciones y países fue evolucionando ese proceso de medición debido a las necesidades que había en la parte de comercialización y en la parte económica. Entonces resalta el documento que es importante que los niños conozcan ese desarrollo histórico. Y finalmente plantea el documento que el pensamiento métrico y el sistema de medidas se desarrollan a través de procesos y conceptos como uno de ellos la construcción del concepto de cada magnitud, que esta la hace el niño a través de su experiencia y con el tiempo, es decir, que no lo logra, digamos que de un día para otro, la construcción de los diferentes conceptos de las magnitudes, sino que va haciendo un proceso que el niño va desarrollando dentro de su mismo crecimiento. También plantea la comprensión de los procesos de conservación de magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Se relaciona con que hay magnitudes como la longitud, la masa, el volumen, que se llama magnitudes invariantes y que a veces los niños de pronto no logran comprender que estas magnitudes no varían. Por ejemplo, plantean ahí una situación, un estudio, donde ponen a varios niños a recorrer una distancia entre dos puntos A y B, pero uno lo hace corriendo, el otro lo hace caminando, el otro lo hace saltando, y digamos que la percepción para unos es que la distancia es mayor, que la distancia es más corta, pero digamos que esta percepción depende ya de agentes externos, pero la magnitud como tal se mantiene o se conserva invariante. Ahí también plantean situaciones para la masa y para el volumen. También se habla de la diferencia entre la unidad y el patrón de medida. También se habla de la asignación numérica. También se habla de la apreciación del rango de las magnitudes. Se habla de la selección de unidades patrón y instrumentos de medida, que esto es, por ejemplo, que cada medida se realice con el instrumento adecuado, que las mediciones se realicen con los patrones adecuados y
También se habla de la estimación de magnitudes, donde los niños pueden hacer una estimación de una medida a partir de sus experiencias y de sus relaciones con el entorno. También mencionan una parte muy importante que es el papel del trasfondo social de la medición. ¿A qué se refiere esto? Pues que el individuo que realiza procesos de medición y que adquiere este pensamiento métrico debe tener por lo menos como elemento básico la conversión de unidades. Por ejemplo, si un individuo se desempeña como enfermero o algo similar, pues él debe tener claro cómo realizar una conversión en el momento de aplicar una inyección o suministrar un medicamento. Entonces, de esta manera, los alineamientos plantean todo lo referente a pensamiento métrico y sistema de medidas. Bueno, continuando con la exposición, ya mi compañero Fabián hacía mención respecto al pensamiento métrico visto desde los lineamientos curriculares. Vamos a hacer una mirada de este pensamiento desde los estándares. Cabe resaltar que los estándares señalan la importancia de formar seres matemáticamente competentes. Hacen énfasis que para ello se requiere ser diestro, eficaz y eficiente en el desarrollo de cada uno de los 5 procesos generales. Recordemos cuáles son estos 5 procesos generales: la formulación, tratamiento y resolución de problemas, la modelación, la comunicación, el razonamiento, la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. En estos 5 procesos generales, cada estudiante va pasando por distintos niveles de competencia. Además, estos 5 procesos se relacionan precisamente con ese ser matemáticamente competente, el cual se concreta de manera específica en el pensamiento lógico y el pensamiento matemático. En los estándares, este pensamiento lógico y matemático se subdivide en 5, los cuales también son propuestos en los lineamientos curriculares a los cuales ya hacíamos mención: pensamiento numérico, pensamiento espacial, pensamiento métrico de medida, pensamiento aleatorio probabilístico y el pensamiento variacional. Nosotros, por supuesto, estamos haciendo el desarrollo de nuestra temática basados en el pensamiento métrico y los sistemas métricos o de medidas. Bueno, pero este pensamiento métrico tuvo un desarrollo histórico. En distintas regiones y países se configuraron muchos sistemas de unidades de medidas. Por ejemplo, el francés, el español, el ruso, el inglés, el norteamericano. Pero este después se fue complementando, tuvo un cambio y pasó a ser un sistema un poco más universal. Vino un sistema denominado CGS, centímetro gramo segundo. Luego vino el sistema MKS, metro kilogramo segundo, y el que actualmente estamos utilizando nosotros, que es el sistema internacional. Sin embargo, en algunas regiones se sigue utilizando el inglés y el norteamericano. Pero aquí cabe resaltar una cosa: el pensamiento métrico no puede trabajar sin sistemas de medidas, ya que se requiere una interacción dialéctica y constante, la cual es cambiante en cada momento. Entonces, el pensamiento métrico tiene que estar enmarcada dentro de un sistema, pues para que haya una relación y una interacción entre las diferentes regiones. Ahora bien, este pensamiento métrico está estrechamente relacionado con las disciplinas, es decir, el aprendizaje de sistemas de medida y en particular ese sistema internacional de unidades hace referencia a la importancia del conocimiento del conjunto de unidades que se utilizan para las diferentes magnitudes. Y no hablamos solamente de las magnitudes geométricas, longitud, área, volumen. Hablamos también de otras magnitudes que están relacionadas con diferentes áreas de conocimiento, como velocidad, densidad, temperatura, masa. Y esto da pie para
pensar lo siguiente: el pensamiento métrico no se limita únicamente, o el aprendizaje referido a este pensamiento no se limita únicamente a las matemáticas. También estamos hablando de otras áreas de conocimiento, como por ejemplo sociales, y las competencias ciudadanas, ciencias naturales. Por ejemplo, todo lo relacionado con los servicios públicos, sus procesos de medición y facturación, las unidades respectivas. Todo esto desbordan el campo de las matemáticas y requieren el desarrollo del pensamiento científico y del aprendizaje de algunos contenidos de otras áreas, como por ejemplo la física. Así que hablamos de que el pensamiento métrico está relacionado con diferentes disciplinas, ¿sí? Desde los estándares se hace referencia al pensamiento métrico como la comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades. Este pensamiento se define ya sea bien desde los lineamientos curriculares o desde los estándares. Desde los lineamientos curriculares, básicamente se trabajan estos conceptos y procedimientos: la construcción de los conceptos de cada magnitud, la comprensión de los procesos de conservación de magnitudes, la estimación de la medida de cantidades de distintas magnitudes y los aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto, la apreciación del rango de las magnitudes, la selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos y procesos de medición, la diferencia entre la unidad y los patrones de medición, la asignación numérica y el papel del trasfondo social de la medición. Ahora bien, los estándares abordan otros aspectos importantes. Los estándares destacan, por ejemplo, que la estimación de las medidas de las cantidades y la apreciación de los rangos entre los cuales puedan ubicarse esas medidas trascienden el tratamiento exclusivamente numérico de los sistemas de medidas, y de esta manera entonces señalan la estimación como un puente de relaciones entre las matemáticas y otras ciencias y el mundo de la vida cotidiana. Así que en este contexto requerimos establecer una medida numérica más exacta. Pero también nos menciona que la integración de la estimación con los procedimientos numéricos de truncamiento y redondeo, el tratamiento del error, la valoración de las cifras significativas y el uso de técnicas de encuadramiento, así como la expresión de medidas grandes y pequeñas por medio de la notación científica, son también importantes para abordar en este pensamiento métrico y los sistemas métricos o medidas. Entonces, bien, básicamente, tanto de los lineamientos curriculares como del documento de estándares matemáticos, estamos abordando el pensamiento métrico de una manera conjunta y totalmente relacionada. Es importante destacar aquí que, aunque esto está referido desde las matemáticas, se articula con otras áreas de conocimiento, con otras disciplinas, y por esto hablamos de una formación de seres competentes.